Muy buenos días compañeros, mi nombre es David Darío Jojoa Burbano, hago parte del tercer semestre del programa de Contaduría Pública a distancia de Uniminuto. La idea es darle cumplimiento a la actividad número 8 de la materia de estadística descriptiva, la cual consiste en hacer un video aplicando todos los conocimientos adquiridos durante el curso. En mi caso voy a hablar sobre el tema de regresión lineal, en la cual aprenderemos a hacer una nube de puntos a partir de dos variables y a determinar el tipo de correlación hallando el coeficiente de correlación. Gracias. Bueno, vamos a hablar del tema de regresión lineal. Acordémonos que la regresión lineal la utilizamos para predecir una variable cuantitativa. Es decir, en este tema no vamos a hablar de cualidades sino únicamente de valores. También es importante resaltar que una de las variables se va a volver dependiente de la otra. Para esto tenemos el presente ejercicio. El minimercado 7-Eleven cuenta con 6 domiciliarios y a continuación se relaciona la edad de cada uno de ellos y la cantidad de domicilios entregados al día. Aquí tenemos la variable X, que sería la edad, nos dan 6 datos, y la variable Y, que es la cantidad de domicilios entregados al día, y nos dan también 6 datos. Nos pide el ejercicio graficar la nube de puntos, calcular la covarianza, determinar el tipo de correlación lineal, hallando el coeficiente de correlación y hallar la recta de regresión. Como ya dijimos, una variable va a ser dependiente de la otra. Entonces, en este caso, la variable dependiente va a ser la cantidad de domicilios. Por lo tanto, esa cantidad de domicilios la ubicamos en el eje Y. ¿Por qué es la variable dependiente? Porque de acuerdo a la edad, de acuerdo al vigor, de acuerdo a las energías con que se cuenta, las cuales son mayores a una corta edad y se van disminuyendo al pasar el tiempo, entonces de eso depende la cantidad de domicilios entregados durante el día. Entonces por eso la edad se nos convierte en la variable independiente y la cantidad de domicilios entregados al día sería la variable dependiente. Ya determinados los ejes, procedemos a ubicar los puntos de acuerdo a los datos que nos dan en este cuadro. Entonces nos dice que un domiciliario de 35 años lleva 14 domicilios. Vamos al eje de la edad, ubicamos el 35 y lo unimos con el eje de los domicilios, en este caso sería 14. Entonces sería el primer punto. Nos dice que un domiciliario de 18 años lleva 22 domicilios. 18 años con 22 domicilios, ubicamos este punto y así sucesivamente ubicamos todos los puntos. Si observamos, nos podemos dar cuenta que estos puntos tienen un comportamiento lineal. De ahí el nombre del tema que estamos viendo, regresión lineal. Ya en esta parte podemos darle aplicación a una ecuación lineal para poder determinar todos los puntos o cualquier punto que necesitemos ubicar en este plano, en este gráfico. Entonces para eso utilizamos y igual a x más b. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Determinar los valores de a y de b. Para determinar el valor de a tenemos la presente fórmula. Nos dice que a es igual a n, que es el tamaño de la muestra, que en este caso es 6. Tenemos 6 datos, aquí 2, 4, 6 datos, el cual multiplica la sumatoria de x por y menos sumatoria de x por sumatoria de y. Todo esto sobre n, que es la misma población, en este caso 6, por la sumatoria de x al cuadrado menos sumatoria de x de toda la sumatoria de x al cuadrado. Y para encontrar el valor de b, el cual es el intercepto, es donde inicia la recta, utilizamos la siguiente fórmula. B es igual a sumatoria de y menos a. Cuando determinemos a través de esta fórmula, ya podemos ubicarla aquí, la cual multiplica la sumatoria de x y todo esto sobre n, que es la muestra. Entonces, para poder reemplazar los datos de todas estas fórmulas, tenemos que organizar una tabla de frecuencias, la cual vamos a explicarla en un momento. Ubicamos también las medias de cada una de las variables, que ya sabemos que es la sumatoria de todos estos datos, la sumatoria, y los dividimos entre el mismo número, o sea, sumamos 35 más 18, bueno, todos estos, y lo dividimos entre 6. Igualmente, para sacar la media de y, hacemos el mismo procedimiento, el cual lo tenemos ya realizado aquí. Entonces, la media aritmética de x sería 28,
y la media aritmética de Y sería 17.34. Bueno, ahora sí organizamos la tabla de frecuencias para determinar los datos que nos van a pedir las fórmulas que vamos a utilizar más adelante. Entonces tenemos que los datos de Y y los datos de X, los cuales nos los dieron desde el principio, los ubicamos aquí. Tenemos que ubicar su sumatoria. En la tercera columna ubicamos x2, que es el equivalente al cuadrado de cada uno de estos datos de x. 35 por 35, 1225, 18 por 18, 324 y así sucesivamente. Cuarta columna, xy, quiere decir que estos datos de x se multiplican por estos datos de y. 35 por 14, 490, 18 por 22, 396 y así sucesivamente. Quinta columna, x menos la media aritmética de x. Aquí ya la habíamos determinado, es 28. Entonces cada valor de x se le resta su media aritmética y lo ponemos en esta casilla. Entonces sería 35 menos 28 nos daría 7, 18 menos 28 nos daría menos 10 y así sucesivamente. En esta sexta casilla ubicamos lo mismo pero con el eje y. Entonces serían los datos de y menos su media aritmética, que la ubicamos aquí en esta parte, serían 17.34. Entonces ubicamos el primer dato de y, que es 14, menos su media aritmética, que es 17.34, nos da 3.34 y así sucesivamente para todos los datos de y. En la siguiente columna tenemos que x menos su media aritmética elevado al cuadrado, es decir, esta columna de aquí elevada al cuadrado. Entonces tenemos que 7 por 7, 49, menos 10 por menos 10 nos da igual a 100, menos 3 por menos 3 nos da igual a 9 y así sucesivamente. Igualmente para y menos menos media aritmética de y, que es esta columna pero elevada al cuadrado. Entonces igual, menos 3,34 por menos 3,34 nos da 11.1556. Y así sucesivamente con todos los datos de esta columna los elevamos al cuadrado. Ya la última columna corresponde a x menos la media aritmética menos su media aritmética por y menos su media aritmética. Entonces, como aquí ya determinamos x menos su media aritmética y aquí también ya determinamos y menos su media aritmética, entonces únicamente lo que hacemos es multiplicar este valor por este valor y el resultado lo ubicamos aquí en esta columna. Allí así sucesivamente para todos los datos. Entonces tenemos que hacer la sumatoria de cada una de estas columnas, porque estos datos, estas sumatorias, estos resultados los vamos a utilizar en las fórmulas que vamos a utilizar para determinar los valores que nos están pidiendo. Listo, ahora procedemos a reemplazar. Tenemos que A es igual a N a la población, entonces aquí reemplazamos, es igual a 6 por la sumatoria de XY. Sumatoria de XY, 2766, aquí reemplazamos, menos sumatoria de x por sumatoria de y. Sumatoria de x 168, sumatoria de y 104. 168 por 104 sobre, nuevamente n, la población, 6, por la sumatoria de x2, 5074, menos sumatoria de x 168, pero al cuadrado, pero aquí al cuadrado. Ya hecho el cálculo, podemos determinar que A es igual a menos 0.40. Ya conociendo este dato, podemos calcular el valor de B. El valor de B lo ubicamos con la fórmula sumatoria de Y menos A, que ya determinamos aquí, por sumatoria de X sobre la población. Entonces, sumatoria de Y, siempre vamos a utilizar esta tablita, sumatoria de Y 104 menos A, que es, ya la determinamos, por sumatoria de X, 168 sobre la población. Ya realizados los cálculos correspondientes, nos da que B es igual a 28.53. En este punto es cortado el eje Y. Este es el intercepto. Aquí se ubica el punto exacto donde inicia nuestra recta de regresión.
Entonces, como ya conocemos el valor de A y el valor de B, procedemos a reemplazar nuestra ecuación lineal. Habíamos dicho que y igual a ax más b, entonces reemplazamos aquí los valores y ubicamos un punto, aquí x, ya podemos ubicar cualquier punto de y a través de esta ecuación. Entonces ubicamos, aquí es un ejemplo, el punto, la edad 45, en el punto en el eje de las edades. Entonces hacemos el cálculo y nos da 10.53. A través de esto ya podemos ubicar nuestra recta de regresión. Se había dado que 10.53 por aquí más o menos. Entonces unimos este punto con el intercepto y nos da esta recta de regresión. Procedemos a ubicar nuestro coeficiente de correlación con la siguiente fórmula. Nos dice que es sumatoria de x menos su media aritmética por y menos su media aritmética, la cual la tenemos aquí en esta columna. Aquí nos sería 146 sobre raíz cuadrada de sumatoria de x menos su media aritmética al cuadrado por raíz cuadrada de y menos su media aritmética al cuadrado. Estas columnas también las tenemos aquí. X menos su media aritmética al cuadrado, que sería 370, y y menos su media aritmética al cuadrado, que sería 59.3336. Pero a eso tenemos que sacarle la raíz cuadrada. Ya realizado aquí mostramos los datos. Ya realizados los cálculos, nos da menos 146 sobre 148,148. Eso nos da menos 0.98. Ese sería el coeficiente de correlación lineal. Esto nos indica que tiene una correlación negativa, ya que se aproxima a menos 1. Podemos decir que las dos variables tienen una correlación inversamente proporcional, es decir, una función decreciente. Entre más edad, menos domicilios, por lo que habíamos dicho. Entre más edad se pierde la energía, se pierde el entusiasmo, o una persona joven hace todo con más ganas, con más rapidez, con más velocidad. Nos pide también el ejercicio que calculemos la covarianza. Para encontrar la covarianza utilizamos la siguiente fórmula: sumatoria de x menos su media aritmética por y menos su media aritmética sobre la población. Ya reemplazamos estos valores, que los sacamos en la misma tabla que trabajamos, y nos da una covarianza de menos 24.4, una covarianza negativa. Esto que nos indica que mientras x aumenta, y disminuye. Esa es una relación negativa, es inversamente proporcional. Entre más edad, menos fuerza, menos agilidad, y se entregaría menos domicilios.